Paloma Ramírez estaba de pie junto a la ventana de la cocina, observando al gato del vecino que se desperezaba perezosamente en el tejado del garaje. Eran casi las 9 de la noche, y Emiliano aún no había llegado a casa. Normalmente llegaba a las 7:30, cenaban juntos, hablaban del día anterior, hacían planes para el fin de semana. Pero desde hacía 3 semanas algo había cambiado. Primero llegó media hora tarde, luego una hora más tarde, y ayer no llegó hasta las 10, oliendo a cerveza y cigarrillos. Calentó la cena en el microondas por segunda vez. El arroz se pegaba formando una masa poco apetitosa, el pollo estaba seco. Paloma apagó la cocina y se sentó a la mesa, repasando las últimas conversaciones que había mantenido con su marido, o mejor dicho, intentos de conversación. Cuando le había preguntado cómo iban las cosas en el trabajo, Emiliano le había respondido con una sola palabra. Cuando ella le preguntó por qué estaba tan callado, él se encogió de hombros y se retiró a su dormitorio, alegando cansancio. Su piso del barrio de Zapopan nunca le había parecido tan tranquilo y vacío. Un dormitorio, con una pequeña cocina y un salón, donde antes pasaban las tardes viendo la tele o jugando a las cartas. Ahora el televisor solo funcionaba de fondo, y Emiliano prefería sentarse en el dormitorio con su teléfono. Paloma miró la foto de la nevera, la foto de su boda, 5 años atrás. Jóvenes, felices, llenos de planes. Emiliano trabajaba como subdirector en la misma empresa, soñaba con un ascenso, decía que en un par de años podrían comprar una casa más grande y tener hijos. Ella acababa de licenciarse en medicina, había conseguido un puesto en una clínica de la ciudad y estaba llena de entusiasmo. El sonido de las llaves en la cerradura la hizo enderezarse. Emiliano entró sin saludar, pasó por delante de la cocina y se dirigió al cuarto de baño. Le oyó beber un largo chorro de agua, lavarse los dientes, ducharse. Esto también era nuevo. Antes se lavaba las manos y la cara y se duchaba antes de acostarse. Ahora era como si se lavara algo de lo que quería deshacerse. Cuando por fin apareció en la cocina, tenía el pelo húmedo, se había puesto la ropa de casa y su cara tenía la expresión de un hombre que quería que lo dejaran en paz. «La cena está lista», dijo Paloma señalando un plato. «Ya he comido», respondió él brevemente, abriendo la nevera y sacando una botella de agua. «¿Dónde?», preguntó ella involuntariamente. Emiliano se quedó inmóvil con la botella entre las manos, sin esperar esa pregunta. «En una cafetería cerca de la oficina, con los compañeros. ¿Todos los días?» «Todos los días no», dijo irritado. «A veces. Emiliano, creo que tenemos que hablar», que se quedó inmóvil con la botella en la mano, sin volverse hacia ella. «¿Sobre qué? Has cambiado. Últimamente llegas tarde, apenas hablamos, me evitas. ¿Qué te pasa?» Emiliano se volvió y ella vio algo nuevo en sus ojos, una irritación que antes no estaba allí. Antes era paciente, amable, incluso cuando tenía problemas en el trabajo o estaba de mal humor. «No pasa nada. Estoy cansado del trabajo, muchas cosas que hacer, nuevos proyectos». «Pero solías hablar siempre de trabajo. Solíamos hablar de tus proyectos, de tus planes de ascenso, de los problemas con tu jefe. Paloma, no todo tiene que ser discutido. A veces una persona solo quiere estar tranquila, descansar de hablar». Su voz sonó tan fría que ella retrocedió involuntariamente. Él nunca le había hablado así. Incluso en los momentos más difíciles de su relación, se había mantenido cortés, atento. «Pero somos marido y mujer», dijo ella en voz baja. «¿No deberíamos compartir el uno con el otro?» «Deberíamos, no deberíamos», hizo un gesto con la mano. «No quiero hablar de eso ahora». Emiliano terminó su agua y salió de la cocina. «¿Podemos al menos cenar juntos mañana?», le preguntó ella. «Ya veremos», dijo él sin volverse. Paloma estaba sola en la cocina, mirando la cena enfriada. 5 años de matrimonio y nunca se había sentido tan extraña en su propia casa.
Sin duda, algo le pasaba a Emiliano, pero él no estaba dispuesto a compartirlo con ella. Quizá realmente había problemas en el trabajo. Su jefe, Rodrigo Herrera, no era un hombre fácil, a menudo cambiaba los requisitos de los proyectos, podía gritar a sus subordinados. Pero antes, Emiliano lo había sobrellevado, incluso había bromeado sobre las rarezas de su jefe. Pero, ¿quizá era ella? ¿Podría realmente haberse convertido en una esposa desatenta? Los últimos meses había estado muy ocupada en la clínica. El nuevo superintendente exigía más informes y ella a menudo se quedaba hasta tarde. Quizá Emiliano se sentía desatendido. Recogió la mesa, fregó los platos, mientras repasaba mentalmente las últimas semanas. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de verdad? ¿Cuándo habían reído juntos? ¿Cuándo habían hecho el amor? Se dio cuenta de que hacía más de un mes que no había intimidad entre ellos. Cada vez que ella intentaba acercarse a él encontraba excusas, cansancio, dolores de cabeza, tener que madrugar. Al día siguiente, en la clínica, intentó concentrarse en los pacientes, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su marido. Al recibir a una anciana con artritis, pensó en cómo hablaba de su marido, fallecido el año pasado tras 40 años de matrimonio. Al examinar a un niño resfriado, observó a unos padres jóvenes que se mostraban cariñosos y comprensivos mientras le explicaban los síntomas. Durante la pausa para comer, entró en la consulta de Jimena Solís, su mejor amiga y compañera. Jimena había sido enfermera durante 8 años, una mujer práctica con una lengua afilada y la capacidad de ver a través de las personas. Procedía de una familia numerosa, aprendió pronto a entender las relaciones humanas y a no hacerse ilusiones innecesarias. «Parece que no has dormido en toda la noche», dijo Jimena, levantando los ojos de la historia clínica. «Casi», se arrellanó Paloma en la silla junto a su escritorio. «Emiliano se ha vuelto muy distante. No sé qué le pasa». Jimena dejó a un lado el bolígrafo y miró a su amiga con atención. Eran amigas desde hacía 4 años, desde que Paloma había entrado a trabajar en la clínica, y Jimena había aprendido a leer su estado de ánimo en sus expresiones faciales. «Cuéntame más». Paloma habló de las últimas semanas. Los retrasos de su marido, su reticencia a hablar, la forma en que evitaba cualquier tema serio, la frialdad que se había instalado entre ellos. «¿Hay olor a alcohol?», preguntó Jimena sin rodeos. «A veces, pero no está borracho, solo huele a cerveza. Dice que está cenando con sus colegas. Eso significa que se queda en algún sitio después del trabajo. Ha quedado con alguien. La pregunta es ¿con quién? ¿Crees que sale con alguien?». A Paloma le tembló la voz. No tiene por qué ser una mujer. Tal vez solo colegas, un bar, tratando de alejarse de sus problemas. Los hombres hacen eso cuando no saben cómo manejar algo. Mi hermano Raúl solía hacer lo mismo cuando su negocio tenía problemas. Se sentaba en las cantinas hasta el anochecer para no tener que volver a casa y contarle a su mujer lo de sus deudas. Jimena se levantó y se acercó a la ventana, que daba al aparcamiento de la clínica. Varias enfermeras fumaban a la sombra, aprovechando un descanso. ¿Cómo le iba en el trabajo? ¿Algún problema? No lo dice. Solía quejarse de su jefe, hablar de proyectos, de que quería un ascenso. Soñaba con convertirse en un alto directivo, ganar más dinero. Ahora no habla. ¿Consiguió un ascenso? Creo que no. Me lo habría dicho si lo hubiera hecho. Al contrario, últimamente está más tenso cuando se trata de dinero. La semana pasada le ofrecí comprar una tele nueva, pero dijo que no podía permitírselo. Tal vez problemas financieros, recortes en el trabajo, un recorte salarial. Tal vez. Pero ¿por qué no me lo dice? Somos una familia, podemos resolver los problemas juntos. Jimena se volvió hacia ella con una mirada comprensiva. Paloma, los hombres a veces creen que tienen que resolver todos los problemas ellos solos, sobre todo los económicos. Creen que si admiten sus dificultades parecerán débiles.
Pero eso es una estupidez. Yo también trabajo, gano dinero. Para ti tiene sentido. Para él es un golpe al ego. Tú eres médico, tienes un trabajo estable, un buen sueldo, y él es directivo en una pequeña empresa donde le pueden despedir en cualquier momento. Paloma se lo pensó. Efectivamente, el año pasado Emiliano habló varias veces de los recortes en su empresa, de que los jefes no están satisfechos con los resultados del departamento de ventas. Pero aún así, tenemos que ser sinceros los unos con los otros, dijo ella. Deberíamos, pero no siempre podemos serlo. La gente tiende a ocultar las cosas que les molestan, sobre todo si creen que tienen que ocuparse ellos mismos de ellas. Paloma. Jimena se acercó y se sentó frente a ella. Tienes que hablar con él en serio. No aceptes renuncias, no dejes que eluda la conversación. Exígele respuestas. Y si vuelve a decir que está bien, entonces dile que no estás bien, que eres su mujer y tienes derecho a saber lo que pasa en tu familia, y que si no quiere compartir sus problemas, tu matrimonio está en peligro. En ese momento, la puerta del despacho se abrió sin llamar. Paloma se giró y vio a Dolores Vargas, su suegra, que tenía la mala costumbre de aparecer en los momentos más inoportunos. Una mujer de 58 años, con el pelo canoso recogido en un apretado moño, estaba en el umbral de la puerta con la expresión de alguien que ha venido por un asunto muy importante. Dolores era viuda desde hacía 3 años y se había vuelto aún más exigente y crítica desde la muerte de su marido. Vivía sola en un pequeño piso cercano, pero se sentía en el deber de supervisar la vida de su hijo y su mujer. Tenía las llaves del piso, que Emiliano le había dado por si acaso, y las utilizaba sin pudor. «Ah, ahí estás», entró Dolores en el estudio, ajena a la presencia de Jimena. «Has estado fuera todo el día y la casa está hecha un desastre». Paloma sintió que se ponía tensa. Cada visita de su suegra se convertía en una inspección seguida de una lista de quejas. «Dolores, estoy trabajando, tengo pacientes», dijo, intentando mantener la calma. «El trabajo es el trabajo, pero el hogar es sagrado. Los platos sin lavar por la mañana, la cama sin hacer, polvo en las estanterías. ¿Cómo esperas mantener a una familia? En mis tiempos, las mujeres conocían sus responsabilidades». Jimena se levantó de su asiento, obviamente con la intención de marcharse y no estar presente en la escena familiar, pero Dolores continuó como si no se hubiera percatado de su presencia. Y lo más importante, ¿dónde están los nietos? 5 años de matrimonio y nada. Mi Emiliano quiere hijos, y tú eres todo carrera. ¿Crees que esperará para siempre? Emiliano y yo no estamos preparados para tener hijos, dijo Paloma en voz baja, sintiendo que su cara se ruborizaba. ¿No estamos preparados? ¿A tu edad? Ya tienes 29 años. El tiempo se acaba y tú sigues posponiéndolo. El reloj biológico hace tic-tac y tú no lo oyes. Tu vecina Graciela es abuela por 3ª vez, y su nuera es 2 años más joven que tú. Cada palabra de mi suegra tocaba un punto sensible. El tema de los hijos le dolía a Paloma. Ella y Emiliano lo habían hablado hace un año, y él había estado de acuerdo en que aún no era el momento. Ella necesitaba ahorrar dinero, mejorar sus condiciones de vida, conseguir estabilidad en su trabajo. Pero últimamente, él evitaba el tema por completo, y cuando ella intentaba hablar de planes para el futuro, se volvía hosco. Y tal vez no sea la disposición, sino el hecho de que no te comportas adecuadamente como esposa, continuó Dolores, sentándose en la silla que había quedado libre. Un hombre necesita una mujer que cree un ambiente de amor y cariño en casa. ¿Y qué ve cuando vuelve a casa del trabajo? Una esposa cansada e irritable que solo piensa en sus pacientes. Dolores, no podemos hablar de esto en casa. Paloma intentó terminar la conversación diplomáticamente, lanzando una mirada de disculpa a Jimen. En casa no hay tiempo para hablar. Siempre estás en el trabajo o en el hospital. Y cuando vuelves a casa, estás cansada e irritada. Un marido necesita una esposa que cree ambiente, que cocine comida deliciosa,
que se interese por sus asuntos, no una que solo piense en las enfermedades de los demás. Paloma es médico, Jimena no lo soportaba. Ella salva a la gente, su trabajo es importante. Dolores la miró con desprecio. ¿Y la familia no es importante? ¿El marido no es importante? Yo cuidé de mi marido, lo hice sentir cómodo, tuve hijos y él me valoró. Vivimos juntos 35 años en amor y comprensión, y las mujeres modernas solo piensan en sí mismas, en sus ambiciones. Dolores, se levantó Paloma, sintiendo que le hervían las entrañas. Aprecio a Emiliano e intento ser una buena esposa, pero tengo una profesión que me encanta y no voy a renunciar a ella. Una buena esposa piensa primero en su marido, no en su profesión. Mira a tu Emiliano, delgado, pálido, siempre cansado. Eso es porque en casa no hay orden, no hay cuidados de verdad. Le das de comer comida preparada a toda prisa, no te interesas por sus problemas, no creas condiciones para que descanse, y luego te preguntas por qué se queda hasta tarde después del trabajo. Las últimas palabras sonaron como una bofetada. Paloma se quedó helada al darse cuenta de que su suegra sabía de los retrasos de Emiliano. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si la mujer no crea comodidad y comprensión en casa, el marido la busca en otra parte. Mi hijo se merece algo mejor, una mujer que piense en su felicidad, no solo en su carrera. Es un buen hombre, trabajador, fiel, pero a todo el mundo se le acaba la paciencia. Hablas como si supieras algo concreto, dijo Paloma en voz baja. Dolores se levantó, ajustándose el bolso al hombro. Conozco a mi hijo, sé cuándo es infeliz, y sé que un hombre infeliz puede tomar decisiones que cambiarán su vida. Con estas palabras, se dio la vuelta y salió del despacho, dejando tras de sí un pesado silencio. Paloma se hundió en la silla, sintiendo que le temblaban las manos. En las palabras de su suegra había algo más que los habituales reproches y críticas. No le hagas caso, dijo Jimena en voz baja, acercándose y poniendo una mano en el hombro de su amiga. Es de la vieja escuela, cree que una mujer debe vivir solo para su marido y sus hijos. Pero quizá tenga razón. Paloma levantó los ojos llena de dudas. Quizá no presto suficiente atención a la casa, Emiliano. Quizá se siente descuidada. Paloma, trabajas tan bien como tu marido, aportas ingresos a la familia, llevas la casa. ¿Qué más puedo pedir de ti? No eres una sirvienta ni una concubina. No sé. Paloma se frotó las sienes, sintiendo que le dolía la cabeza. Quizá hijos, quizá más tiempo en casa, quizá más atención a sus necesidades. ¿Y qué dice el propio Emiliano? ¿Se queja de tu falta de atención? ¿Te pide que lo dejes? ¿Habla de los niños? No dice nada en absoluto. Ese es el problema. Antes hablábamos de todo. Planes de futuro, sueños de una casa, hijos. Ahora no dice nada o ignora las conversaciones serias. Chimena miró pensativa por la ventana, donde empezaba a lloviznar. ¿Sabes lo que me preocupa? Que su madre sepa lo de sus regresos tardíos. Eso significa que habla con ella, que le cuenta sus problemas. Contigo no habla. ¿Eso es malo? Significa que ha elegido un bando, y no es el tuyo. Paloma sintió que algo frío le oprimía el pecho. ¿Está Emiliano discutiendo sus problemas familiares con su madre en vez de hablar con ella? Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Jimena se acercó y se sentó en el borde de la mesa. Entonces habla con él hoy, en serio. Averigua qué le preocupa, qué quiere del matrimonio, de ti, y no dejes que se salga con la suya. Dile que si no está dispuesto a ser sincero contigo, puede que vuestro matrimonio no resista este silencio. Y si dice lo que dijo su madre, que soy una mala esposa, entonces pregúntale qué quiere concretamente que cambies, y decide si estás preparada para ese cambio. El matrimonio es compromiso, no abnegación. Tienes derecho a tu propia vida, tu propia profesión, tus propios sueños. Pero si es infeliz. Paloma, Jimena le cogió las manos,
¿Eres feliz? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente feliz en este matrimonio? La pregunta la cogió desprevenida. Intentó recordar cuándo había sido la última vez que habían reído juntos, que habían hecho planes, que habían disfrutado de la compañía del otro. Se dio cuenta de que no recordaba un momento así en los últimos meses. No lo sé, respondió con sinceridad. Entonces, quizá el problema no sea solo él, sino los dos. Puede que hayáis crecido fuera de este matrimonio, que os hayáis convertido en personas diferentes con necesidades diferentes. No digas eso. Paloma apartó las manos de un tirón. Nos queremos, nos amamos, la corrigió Jimena con suavidad. Hace 5 años. Y ahora, por la noche, Paloma llegó a casa antes de lo habitual. Después de pedir un permiso especial al superintendente con el pretexto de que se encontraba mal, cocinó el plato favorito de Emiliano, carne en salsa de chile con arroz y frijoles, puso la mesa con el hermoso mantel que habían recibido como regalo de bodas, encendió las velas que habían comprado para ocasiones especiales pero que nunca habían usado. Incluso se puso el hermoso vestido que Emiliano había llamado alguna vez su favorito, y se peinó. Si el problema era que se había convertido en una esposa desatenta, esta noche le demostraría que estaba dispuesta a cambiar. Cuando entró en el piso hacia las 8 de la tarde, ella le saludó con una sonrisa. «¿Cómo le va?», le preguntó mientras le ayudaba a quitarse la chaqueta. «Bien», respondió él con normalidad, pero entonces se fijó en su atuendo y en las velas de la mesa, y algo brilló en sus ojos, sorpresa o quizá enfado. «¿Qué le pasa?», preguntó, señalando la cocina con la cabeza. «La cena, tu plato favorito. Quiero que cenemos juntos y hablemos. Una charla de verdad». Emiliano miró la mesa, las velas, su vestido, y en su mirada no leyó alegría, sino algo parecido al cansancio. «Paloma, estoy cansado, quizá en otra ocasión». «No», dijo ella con firmeza, sorprendida de su propia determinación. «Hoy mismo. Tenemos que averiguar qué pasa entre nosotros. No puedo seguir viviendo en lo desconocido». Emiliano se sentó a regañadientes a la mesa, pero no tocó su comida. Se quedó mirando las velas como si le molestaran. «No pasa nada», dijo en el tono de quien repite una frase aprendida. «Sí que pasa. Has cambiado. Apenas hablamos. Llegas tarde a casa. Evitas la intimidad. Soy tu mujer, y tengo derecho a saber qué te preocupa». Levantó los ojos hacia ella, y en ellos vio algo parecido a la culpa, pero él apartó rápidamente la mirada. «Es mucho trabajo, problemas en la oficina, nuevas exigencias de la dirección. ¿Qué tipo de problemas? Dímelos. Quizá pueda ayudarte o al menos apoyarte. No quiero agobiarte», se pasó la mano por el pelo, un gesto que ella conocía bien, como hacía cuando estaba nervioso. «Emiliano, somos familia. Tus problemas son nuestros problemas. ¿No es así como debe ser el matrimonio?». Se quedó callado unos segundos, mirando su plato, y luego se levantó de la mesa. «Paloma, déjalo ya. No hay que hablar de todo hasta el último detalle. Pero si antes hablábamos de todo». Ella también se levantó. No quería dejarle marchar. Hacíamos planes, compartíamos sueños, nos apoyábamos mutuamente. «Antes era así», dijo él bruscamente, y se dirigió hacia la puerta. Ella lo siguió, decidida a no retroceder. «Emiliano, para. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no me hablas? ¿Qué he hecho mal?». Se detuvo ante la puerta del dormitorio sin volverse. Tenía los hombros tensos y las manos cerradas en puños. «Porque no tiene sentido. De todas formas, no lo entenderías. Intenta explicármelo. Dame la oportunidad de entenderlo. Olvídalo, Paloma. Olvídalo y no nos tortures ni a ti ni a mí». Habían pasado 4 días más desde su desafortunada conversación en la cocina. 4 días de silencio, miradas frías y mundos paralelos. Emiliano se iba a trabajar por la mañana temprano, cuando Paloma aún dormía, y volvía por la noche, cuando ella ya estaba en la cama, haciéndose la dormida.
Se convirtieron en extraños viviendo bajo el mismo techo. El miércoles por la noche Paloma le esperó hasta las 11, sentada en el salón con un libro entre las manos que no leía. Decidió que cuando llegara le haría hablar, averiguaría la verdad, costara lo que costara. Pero el reloj marcaba las 12:30 y él seguía sin aparecer. Le llamó al móvil pero no contestó. Media hora más tarde volvió a intentarlo, pero el resultado fue el mismo. La angustia se convirtió en rabia. ¿Dónde podía estar a esas horas? ¿Con quién? ¿Y por qué considera posible no responder a las llamadas de su mujer? Finalmente, hacia la 1:30 de la madrugada, oyó el familiar sonido de las llaves. Paloma permaneció sentada en el sillón, preparándose para una conversación que ya no podía aplazarse. Emiliano entró en el piso y enseguida se hizo evidente que había bebido. No estaba borracho, pero el alcohol era palpable, en sus andares, en la forma de cerrar la puerta un poco más fuerte de lo habitual, en el olor que traía consigo. Había algo más que cerveza, tequila o whisky. ¿Dónde has estado?, preguntó Paloma sin levantarse de la silla. Se sobresaltó. Claramente no esperaba verla en el salón a estas horas. En el trabajo. Hasta tarde, respondió él evitando su mirada. ¿Hasta la 1:30 de la madrugada? ¿En la oficina? Luego él y sus compañeros se fueron a un bar. Hablaron del proyecto. La mentira era tan evidente que Paloma sintió que algo en su interior se quebraba. 5 años de matrimonio, y le miente a los ojos, sin intentar siquiera que resulte convincente. Emiliano, basta, di la verdad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué evitas la casa? ¿No contestas al teléfono? ¿Me mientes? Se acercó a la barra, sacó un vaso y se sirvió agua. Le temblaban ligeramente las manos, no sé si por el alcohol o por los nervios. No estoy mintiendo, solo que no siento la necesidad de dar cuenta de cada paso que doy. ¿Informe? Paloma se levantó de la silla. Emiliano, soy tu mujer. Me preocupo cuando no vienes a casa. No contestas al teléfono. Es normal en la gente de familia. Gente de familia, repitió las palabras con cierta amargura. Sí, claro, la familia. Había algo nuevo en su voz. No solo irritación, sino algo parecido al desprecio. Paloma sintió que se enfriaba. ¿Qué quieres decir? Emiliano se terminó el agua, dejó el vaso sobre la mesa y por fin la miró. En sus ojos vio una determinación que nunca antes había existido. Era como si por fin hubiera tomado una decisión importante. Espera aquí, dijo y se dirigió al dormitorio. Paloma permaneció de pie en el salón, sintiendo que se le aceleraban los latidos del corazón. Algo en su tono, en la expresión de su cara, anunciaba algo serio. Le oyó abrir y cerrar cajones, revolver papeles. Unos minutos después, regresó con una carpeta en las manos. Una carpeta oficial que ella nunca había visto. Emiliano se acercó al escritorio, abrió la carpeta y sacó unos papeles. «Toma», le arrojó los papeles sobre la mesa. Los papeles del divorcio. Paloma se quedó mirando los papeles, sin darse cuenta inmediatamente de lo que estaba viendo. Formularios oficiales, sellos, firmas, todo parecía muy serio y definitivo. «¿Qué significa esto?», preguntó en voz baja. «Significa que no puedo seguir viviendo así, que nuestro matrimonio ha terminado». Las palabras cayeron como piedras entre ellos. Paloma miró a su marido, tratando de encontrar algo familiar en su rostro, pero el hombre que tenía delante le parecía completamente extraño. «Emiliano, ¿qué estás diciendo? Podemos hablar de todo, resolver cualquier problema». «No, no podemos», la interrumpió. «Ya lo he decidido todo. Presenté los papeles la semana pasada. Entrarán en vigor mañana si firmas el consentimiento». «¿La semana pasada?». Se sentó en el sofá, las piernas no le sostenían. «Pediste el divorcio la semana pasada y no me dijiste nada». «¿Qué hay que decir? Está bastante claro. Para mí no hay nada claro». Paloma se levantó de un salto. «Explícame qué ha pasado, por qué tomaste esa decisión, en qué estabas pensando todo este tiempo».
Emiliano se sentó enfrente, y el alcohol debió de soltarle la lengua, porque habló con una franqueza que hacía meses que no había entre ellos. Pensaba en el hecho de que tengo 32 años y sigo sentado en la misma posición que hace 5. Pensaba en cómo mi jefe piensa que soy un fracaso y mis colegas consiguen ascensos por delante de mí. Pienso en que vivo en un piso de alquiler y ni siquiera puedo ahorrar para la entrada de mi propia casa. Pero eso no es motivo para divorciarse. Podemos solucionar estos problemas juntos. ¿Podemos? Se rió, pero era una risa furiosa. ¿Cómo vas a ayudarme exactamente? ¿Con tus consejos? ¿Con tu apoyo? Sí, tanto con consejos como con apoyo. Emiliano, soy tu mujer, te quiero. ¿Tú me quieres? Se inclinó hacia adelante y la luz maligna brilló en sus ojos. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste de verdad por mi trabajo? No solo un casual ¿cómo te va?, sino un interés genuino. Siempre me interesa. Te interesas cuando te conviene, después de tu trabajo, después de tus pacientes, después de tus planes, y cuando intento contarte mis problemas, asientes y piensas en algo tuyo. Paloma quiso objetar, pero se dio cuenta de que había algo de verdad en lo que decía. En efecto, en los últimos meses había estado consumida por sus propios asuntos, nuevas exigencias en la clínica, pacientes difíciles, informes. Emiliano, si he estado desatenta, podemos arreglarlo. Es demasiado tarde para arreglarlo. Se levantó y se dirigió a la ventana. ¿Sabes lo que me dijo Rodrigo la semana pasada? Que no tengo ambición ni ganas, que soy demasiado cómoda y no estoy preparada para luchar por un lugar bajo el sol. Eso no es verdad. Es verdad. Se ha dado la vuelta. ¿Y sabes por qué? Porque me he relajado de verdad. Porque tengo una mujer en casa que gana tanto como yo y no tengo que trabajar demasiado. Puedo llegar a casa, cenar e irme a la cama sin pensar en salir adelante. ¿Me estás acusando de ganar dinero? Te estoy acusando de hacerme perder la motivación. Su voz se hizo más fuerte. Se supone que un hombre es el proveedor, el sostén de la familia. ¿Y yo qué soy? Uno de los dos sostenes de la familia. Está matando al hombre que hay en mí. Paloma lo miró desconcertada. Nunca había dicho nada parecido. Al contrario, cuando se habían conocido, él había admirado su independencia, había dicho que estaba orgulloso de su profesión. Pero tú mismo dijiste que estabas orgulloso de mí, de mi trabajo. Dije muchas cosas. Pensé que era lo correcto en el mundo de hoy. Pero me equivoqué. Quiero ser el único sostén de la familia, quiero que mi mujer dependa de mí, que me necesite. Yo te necesito. No, no me necesitas. Puedes vivir bien sin mí. Tienes trabajo, novias, planes, no me necesitas en tu vida. Eso no es verdad. Sí que me necesitas. Él se acercó y ella pudo oler el alcohol. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Que eres aburrido, insoportablemente aburrido. Las palabras golpearon como una bofetada en la cara. Paloma dio un paso atrás, sin creerse lo que estaba oyendo. ¿Qué? Aburrido, previsible, siempre acertado, siempre sensato, nunca haciendo nada espontáneo, inesperado. Incluso la cena a la luz de las velas de esta noche era un intento de hacer lo correcto para resolver nuestros problemas. Intentaba hacer algo agradable. Intentaba seguir un patrón. La esposa hacía una cena romántica, el esposo se emocionaba y las cosas mejoraban, pero la vida no funciona según los manuales de psicología matrimonial. Cada palabra que decía dolía, pero Paloma se obligó a escuchar hasta el final. Y la otra cosa que me enfada es que nunca te equivocas. Siempre sabes lo que hay que hacer, lo que hay que decir, cómo hay que comportarse, y tú me haces sentir como una perdedora que siempre hace lo incorrecto. Emiliano, nunca quise que te sintieras así. No quería, pero lo hice, y ya no lo soporto. Quiero vivir con una mujer que me admire, no que tolere mis defectos. No tolero tus defectos, te quiero por lo que eres. No, no me quieres. Amas la idea de familia, la idea de un matrimonio apropiado,
y yo no soy más que una estadística en esa idea. Emiliano volvió a la mesa, cogió un bolígrafo y se lo entregó a Paloma. Firma los papeles. No convirtamos esto en un largo y doloroso trámite. Paloma se quedó mirando el bolígrafo que tenía en la mano, incapaz de creer que todo estuviera ocurriendo de verdad. Hasta hacía unas horas había creído que podrían arreglar las cosas, encontrar puntos en común, recuperar lo que una vez hubo entre ellos. Emiliano, piénsalo otra vez. Podemos ir a un consejero familiar, tomarnos un descanso, intentar empezar de nuevo. Ya lo he pensado, llevo meses pensándolo. Nuestro matrimonio fue un error desde el principio. Somos personas muy diferentes con diferentes visiones de la vida. Pero nos amábamos. Tal vez. Pero el amor no es suficiente sin comprensión, compatibilidad, objetivos comunes. Paloma cogió los documentos con manos temblorosas e intentó leerlos, pero las letras se desdibujaban ante sus ojos. Las palabras disolución del matrimonio, división de bienes, indemnización, todo aquello parecía irreal, perteneciente a la vida de otra persona. ¿Y nuestros planes? ¿Una casa, hijos, un futuro juntos? Esos eran tus planes. Yo solo seguí la corriente porque así son las cosas. Pero no quiero hijos con una mujer que los va a criar según la pedagogía de los libros de texto. No quiero una casa que sea un modelo de vida familiar adecuada. Estás diciendo cosas terribles. Digo la verdad. Por primera vez en mucho tiempo, digo lo que realmente pienso. Paloma se dio cuenta de que era inútil discutir. El hombre que tenía delante había tomado una decisión definitiva. Es más, estaba claro que la había tomado hacía tiempo y que solo estaba esperando el momento oportuno para decírsela. Su orgullo le decía que no debía arrastrarse, suplicar, aferrarse a un hombre que pensaba que su matrimonio era un error. Si quería su libertad, que la tuviera. De acuerdo, dijo en voz baja, cogiendo el bolígrafo. Si eso es lo que decides. Firmó los papeles, intentando no pensar en lo que estaba haciendo. Cada firma era como una puñalada, pero se obligó a seguir adelante. Ya está, dijo, guardando el bolígrafo. Ya puedes irte. Emiliano cogió los documentos y los metió en una carpeta. No había alivio ni arrepentimiento en su rostro, solo cansancio. Paloma, no seas dramática, es mejor para los dos. Tú encontrarás a alguien que aprecie tu corrección y yo encontraré a una mujer que me haga feliz. Buena suerte, dijo ella, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Se dirigió al dormitorio y sacó del armario una gran bolsa de viaje. Empezó a meter en ella ropa, documentos y cosas esenciales. Emiliano se quedó en la puerta, observándola. Puedes quedarte hasta mañana, dijo. No tienes que irte ahora. Sí tengo, respondió ella sin levantar la cabeza. Después de lo que me has dicho, no quiero quedarme en esta casa ni un minuto más. Guardó las fotos en el bolso. Había dejado las de los dos juntos y solo se había llevado las de ella sola o con sus padres. Cosméticos, joyas, algunos libros que le gustaban especialmente. ¿A dónde vais?, le preguntó. A casa de Jimena, temporalmente. Paloma. Había incertidumbre en su voz por primera vez aquella noche. Quizá tengamos demasiada prisa. Se detuvo y lo miró. Algo parecido a la duda brilló en sus ojos. No, dijo ella con firmeza. Tienes razón. Nuestro matrimonio fue un error. Fue un error pensar que un hombre que cree que su mujer es aburrida y la culpa de sus fracasos es capaz de amar de verdad. Eso no es lo que quise decir. Eso es exactamente lo que quise decir. ¿Y sabes qué, Emiliano? Tal vez soy demasiado correcto y predecible, pero es mejor que ser un hombre que se ha pasado 5 años construyendo una mentira y luego le echa la culpa a su mujer. Cerró la cremallera de su bolso y se dirigió a la salida. Paloma, espera. No, tienes lo que querías. Ahora vive con ello. Salió del piso sin mirar atrás. Fuera lloviznaba y tardó mucho en coger un taxi, empapada hasta los huesos.
Pero no había lágrimas, solo una extraña sensación de alivio, como si le hubieran quitado un gran peso de encima sin que se diera cuenta. El piso de Jimena, en el barrio de Colonia América, era pequeño pero acogedor. Un dormitorio, con una cocina diminuta y un salón donde Paloma dormía ahora en un sofá plegable. Los primeros días tras el divorcio transcurrieron como en una niebla. Realizaba mecánicamente las tareas domésticas, respondía a las preguntas de su amiga con una sola sílaba, se dormía con el sonido de la televisión. Jimena intentaba no imponerse, pero su cuidado se notaba en todo. En la cena caliente que esperaba a Paloma después del trabajo, en el hecho de que no hiciera preguntas innecesarias, en el delicado silencio por la mañana, cuando era evidente que Paloma no dormía bien. «¿Sabes?», dijo Jimena el domingo por la mañana, sirviendo café, «mi prima se divorció hace 2 años. Los primeros meses anduvo como un zombi, pensando que la vida se le había acabado. Ahora sale con una mujer preciosa y dice que el divorcio fue la mejor decisión de su vida». Paloma asintió, sin levantar los ojos de su taza. Se dio cuenta de que su amiga intentaba animarla, pero ella no sentía más que vacío y cansancio. «No estoy preparada para pensar en ello», dijo en voz baja, «y no pienses en ello. Sigue con tu vida, día a día. El resto vendrá por sí solo. El trabajo fue un salvavidas. En la clínica, Paloma podía concentrarse en los pacientes, en sus problemas, olvidarse de sus propias preocupaciones. Los compañeros sabían de su divorcio, pero Jimena les advirtió con delicadeza que no hicieran demasiadas preguntas. El jefe del departamento, el doctor Ramos, incluso le ofreció una excedencia, pero ella la rechazó. «Ahora necesito trabajar más que descansar», explicó. Los días se convirtieron en una rutina monótona. Levantarse a las 7:30 de la mañana, desayunar rápido con Jimena, coger el autobús a la clínica, recibir a los pacientes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, el camino de vuelta a casa, cena, televisión, dormir. Los fines de semana los pasaba en casa de Jimena, leyendo, ayudando con la limpieza. De vez en cuando iban al cine o al centro comercial. Emiliano no llamaba, no mandaba mensajes. Era como si sus 5 años juntos no hubieran existido. Paloma se sorprendía a sí misma mirando de vez en cuando su teléfono, esperando ver su nombre en la pantalla. Pero la pantalla permanecía en blanco. El miércoles, exactamente una semana después del divorcio, el día empezó como siempre. Una cita por la mañana, unos cuantos pacientes resfriados. El otoño en Guadalajara siempre traía consigo un brote de infecciones respiratorias. Paloma estaba examinando la garganta de un anciano con dolor de garganta cuando llamaron a la puerta. «Doctora Ramírez, hay un paciente que quiere verla», dijo la enfermera Carmen. «Adelante», respondió Paloma mientras terminaba de escribir la receta. Un hombre de unos 38 años entró en la consulta con una niña en brazos. La niña tenía aspecto enfermizo, ojos rojos, nariz tapada, postura perezosa. El hombre era alto, delgado, con el pelo oscuro y unos atentos ojos marrones. Vestía sencilla pero bien, vaqueros oscuros, camisa blanca y chaqueta de cuero marrón. «Buenas tardes, doctor», dijo con una ligera preocupación en la voz. «Me llamo Octavio Mendoza. Esta es mi hija Soledad. Lleva 3 días enferma y creo que está empeorando». «Hola», sonrió Paloma a la niña que la miró con recelo. «¿Cómo te encuentras, Soledad?» «No muy bien», susurró la niña. «Me duele la garganta y la cabeza». «Ya veo. Papá, ponla en el sofá, por favor. Ahora veremos qué le pasa a nuestra pequeña paciente». Octavio colocó con cuidado a su hija en el borde del sofá, sin separarse de ella. Paloma se fijó en la delicadeza con que arreglaba el pelo de la niña, en el cuidado con que observaba cada uno de sus movimientos. Un padre soltero, pensó, no había duda. «Soledad, voy a auscultarte la respiración», dijo Paloma sacando el estetoscopio. «No te dolerá nada, te lo prometo». La niña se dejó examinar obedientemente.
temperatura 38,7, ganglios linfáticos agrandados en el cuello, garganta enrojecida, sibilancias en los pulmones. Un cuadro clásico de resfriado complicado con inicio de bronquitis. ¿Mamá no está en casa?, preguntó la niña en voz baja, mientras Paloma escuchaba su respiración. Mamá está en el cielo, respondió Octavio con la misma tranquilidad. ¿Recuerdas que hablamos de eso? Soledad asintió, y Paloma sintió que algo se le oprimía en el pecho. Una niña sin madre, un padre criando solo a su hija. No había autocompasión en la voz del hombre, solo ternura y preocupación por la niña. Soledad, abre bien la boca, le pidió Paloma sacando una espátula. Imagina que eres un cachorro de león que ruge. La niña abrió la boca obedientemente, y Paloma le examinó la garganta con detenimiento. Las amígdalas estaban inflamadas, pero sin pus. Todavía no era un dolor de garganta, pero si no se trataba, podía evolucionar a algo más grave. Bueno, valiente leona, dijo Paloma guardando las herramientas, tienes un catarro que te baja un poco hasta el pecho, pero seguro que se nos pasa. ¿Me hará daño?, preguntó Soledad. No, no te dolerá nada. Tomaremos jarabes deliciosos e inhalaciones con hierbas, y en unos días estarás corriendo y jugando otra vez. Paloma se volvió hacia Octavio, que escuchaba atentamente cada una de sus palabras. Tu hija tiene una bronquitis aguda en fase inicial. No es nada grave, pero necesita un tratamiento adecuado. Le recetaré lo que necesite. Se sentó a la mesa y empezó a escribir recetas, explicando cada una de ellas con detalle. Antibiótico en jarabe, 3 veces al día después de las comidas. Asegúrese de terminar todo el tratamiento, aunque el niño mejore. Un expectorante, 2 veces al día. Y esta pastilla antiinflamatoria para la garganta, medio comprimido cada 4 horas. ¿Y las inhalaciones?, preguntó Octavio. Sí, muy importantes. Puedes hacer inhalaciones sobre un pote de manzanilla y eucalipto, 15 minutos por la mañana y por la noche, y vigila la humedad de la habitación. El aire seco agrava la tos. Paloma se levantó y se acercó a Soledad. Y ahora lo más importante, dijo en tono serio. Tienes que dormir mucho, beber leche caliente con miel y obedecer a tu papá. ¿Tenemos un trato? De acuerdo. La niña asintió, y por primera vez durante la recepción sonrió débilmente. Y además, Paloma se inclinó hacia ella. Si te curas bien, dentro de una semana te regalaré una pegatina con una princesa. Tengo unas muy bonitas. A la niña se le iluminaron los ojos. ¿De verdad? ¿Qué princesa? Es una sorpresa. Ya verás cuando te recuperes. Octavio ayudó a su hija a ponerse la chaqueta, volvió a escuchar atentamente todas las recomendaciones, hizo algunas preguntas sobre las dosis de los medicamentos. Paloma vio que se tomaba en serio la salud de la niña. No era el tipo de padres que olvidan la mitad de las citas en cuanto salen de la consulta. Doctor, dijo cuando estaban a punto de marcharse, gracias. Ya he llevado a Soledad a 2 médicos esta semana. Uno me dijo que solo era moqueo y que se le pasaría. El otro le recetó antibióticos fuertes sin siquiera explicarle por qué. Y usted realmente la examinaste cuidadosamente, le explicaste todo. Ese es mi trabajo, contestó Paloma, pero se alegró de oír tales palabras. No, es más que un trabajo. Veo que te encantan los niños, que sabes comunicarte con ellos. Soledad suele tener miedo de los médicos, pero contigo se sintió tranquila. Cogió a su hija en brazos, y Paloma notó lo natural, lo suave que lo hacía. Un buen padre, pensó. Es raro encontrar a un hombre que se preocupe tanto por su hija. ¿Tengo que llevarla a una revisión?, preguntó. Sí, dentro de 3 o 4 días. Si no le baja la fiebre o aparecen nuevos síntomas antes, pida cita con la enfermera de recepción. La pediré. Y gracias de nuevo. Se fueron y Paloma se sentó en su escritorio, rellenando su historial médico. Por alguna razón, recordaba esta cita más que ninguna otra.
Quizá porque hacía tiempo que no conocía a un padre tan cariñoso. Tal vez porque la niña le recordaba a sí misma cuando era pequeña, igual de seria, un poco tímida, o tal vez porque, por primera vez en una semana después del divorcio, no pensaba en sus propios problemas, sino en otras personas, en sus preocupaciones e inquietudes. El resto del día transcurrió como de costumbre. Algunos pacientes con enfermedades crónicas, un chequeo preventivo para un certificado de trabajo, una anciana con hipertensión. A las 6 de la tarde Paloma estaba cansada, pero era un cansancio bueno, de trabajo. En casa, Jimena ya estaba preparando la cena. Algo sabroso con pollo y verduras. ¿Qué tal el día?, preguntó sin apartarse de la cocina. Muy bien. Muchos pacientes. Paloma se sentó a la mesa y se quitó los zapatos. Vino un hombre interesante con su hija. La niña está enferma y él la cuida con mucho cariño. ¿Es joven? ¿Guapo?, preguntó Jimena con curiosidad. Jimena. Paloma negó con la cabeza. Estoy hablando de trabajo, no de cosas personales. Yo también hablo de trabajo. Me interesa saber con qué cuidado examinas a todos tus pacientes, sonrió. No digas tonterías. Pero por la noche, tumbada en el sofá y hojeando una revista, Paloma se sorprendió a sí misma pensando en Octavio Mendoza y su hija, preguntándose cómo vivían, si él se las arreglaba solo para criar a una niña, si su mujer había muerto hacía tiempo. 3 días después, un sábado por la mañana, volvió a venir. Soledad tenía mucho mejor aspecto, rubor en las mejillas, ojos vivos, tos más suave y menos frecuente. Doctor, dijo la muchacha nada más entrar en la consulta, estoy mucho mejor, casi no toso y no me duele la garganta. Es maravilloso, sonrió Paloma. Así que has tenido un buen tratamiento. Vamos a ver qué hay en los pulmones. La exploración confirmó sus expectativas. Las sibilancias casi habían desaparecido, la temperatura era normal y su garganta parecía sana. Bueno, valiente paciente, dijo Paloma. Ya casi estás sano. Un par de días más de jarabe para la tos y podrá olvidarse de la enfermedad. Abrió un cajón del escritorio y sacó una pegatina con el dibujo de una princesa vestida de azul. La recompensa prometida, dijo solemnemente, entregándosela a Soledad. La niña cogió el regalo y se lo apretó contra el pecho. Muchas gracias. Es muy bonito. Doctor Ramírez, dijo Octavio, no sé cómo agradecérselo. Usted no solo curó a Soledad, sino que hizo que dejara de temer a los médicos. Fue un placer trabajar con ella, respondió Paloma con sinceridad. Es una niña muy obediente e inteligente. Rara vez tiene la oportunidad de comunicarse con... Guardó silencio y luego continuó. Con las mujeres. Lo intento, pero un hombre no puede sustituirlo todo para una niña. Paloma asintió, comprendiendo lo que quería decir. Una niña que crece sin madre necesita realmente la atención de una mujer, los cuidados que solo una mujer puede dar. Doctor, Octavio dudó un momento y luego continuó con decisión. ¿Puedo invitarle a cenar? Como muestra de mi gratitud por lo que ha hecho por Soledad. Paloma estaba confusa. No esperaba semejante ofrecimiento y no sabía cómo reaccionar. Es muy amable por tu parte, pero no necesariamente. Por favor, dijo. Quiero darte las gracias de verdad. Y... miró a su hija que estaba mirando la pegatina. A Soledad le encantaría verte de manera informal, si no es mucha molestia. Paloma dudó. Por un lado, estaría mal quedar con pacientes fuera del trabajo. Por otro lado, no había nada inapropiado en la oferta, solo la gratitud de un padre por el buen trato de su hijo. Doctor, por favor. Soledad alzó la voz. Iremos a un sitio bonito que tengan helado. Paloma miró los ojos brillantes de la niña y comprendió que no podía negarse. De acuerdo, dijo, pero solo como amigos. Por supuesto, aceptó rápidamente Octavio. Mañana por la noche. Puedo recogerte después del trabajo. Preferiría encontrarnos en algún lugar del centro, sugirió Paloma. Digamos,
en la catedral a las 7 de la tarde. Me parece bien. Hasta entonces, doctor Ramírez. Llámeme Paloma. Octavio le devolvió la sonrisa. Cuando se marcharon, Paloma se quedó un buen rato sentada en su despacho, pensando en lo que acababa de ocurrir. Por primera vez en la semana transcurrida desde su divorcio, alguien la había invitado a salir. Por primera vez en mucho tiempo, había aceptado conocer a un hombre, aunque solo fuera por cortesía. Quizá Jimena tenía razón, y la vida sigue. Su primera cena en un restaurante familiar del centro de la ciudad había sido fácil y relajada. Soledad demostró ser una niña parlanchina y curiosa que rápidamente superó su timidez y le habló a Paloma de sus juguetes, sus dibujos animados favoritos y la guardería. Octavio escuchaba atentamente su conversación, intercalando comentarios de vez en cuando, y Paloma se dio cuenta de la calidez con la que miraba a su hija, de la paciencia con la que respondía a sus interminables preguntas. ¿Tienes hijos?, preguntó Soledad cuando les trajeron el helado. No, respondió Paloma. Todavía no. ¿Tienes marido? Soledad, la reprendió suavemente su padre. Son preguntas personales. Está bien, dijo Paloma. Tuve marido, pero nos divorciamos hace poco. La niña asintió pensativa, como si aquella información requiriera una seria reflexión. ¿Así que ahora eres libre, como papá? Resulta que sí. Después de cenar pasearon por el centro histórico, fueron a una tienda de recuerdos, donde Octavio le compró a Soledad una pequeña figura de cerámica de un búho. Paloma los observó y pensó en lo naturales que parecían juntos, un padre cariñoso y su adorada hija. Mientras la acompañaban a la parada del autobús, Octavio le dijo: «Paloma, ha sido un placer pasar tiempo contigo. Quizá podríamos volver a vernos, esta vez sin el guardadito», sonrió mirando a Soledad. «Para mí también fue un placer», respondió ella con sinceridad. «Pero no sé, ahora estoy pasando por un momento difícil. Lo comprendo, el divorcio siempre es duro, pero a veces la comunicación ayuda a alejar la mente de los pensamientos tristes». Paloma accedió a un segundo encuentro y luego a un tercero. Octavio resultó ser un interlocutor interesante, educado, culto, con buen sentido del humor. No presionaba, no precipitaba las cosas, solo ofrecía pasar tiempo juntos, ir al cine, pasear por el parque, tomar café en una acogedora cafetería. En su tercera cita, cuando estaban sentados en un pequeño restaurante del barrio de Tlaquepaque, le habló más de sí mismo. «Perdí a mi mujer hace 2 años», dijo, mirando por la ventana mientras el crepúsculo descendía lentamente. «Un accidente de coche». Soledad tenía 4 años entonces, no recuerda mucho de esa época, pero a veces pregunta por su mamá. «Debe de ser muy duro criar a un niño sola», dice Paloma. El primer año fue una pesadilla. No sabía cómo explicarle a una niña de 4 años por qué mamá ya no venía a casa, cómo trenzarle bien las coletas, qué libros leerle antes de dormir, qué hacer cuando llora por la noche. No había autocompasión en su voz, solo el cansancio de un hombre que ha pasado por una dura prueba. Pero luego se hizo más fácil. Soledad es una niña increíble, muy comprensiva, y tengo un trabajo que me permite pasar bastante tiempo con ella. «¿A qué te dedicas?», preguntó Paloma. «Dirijo una cadena de tiendas de electrónica, 7 locales en Guadalajara y alrededores. Empecé con una tienda hace 10 años y fui ampliando poco a poco». Contó cómo empezó el negocio casi desde cero, invirtiendo todo el dinero que ganaba en desarrollo, cómo aprendió a entender la tecnología, a encontrar proveedores fiables, a trabajar con los clientes. La historia era la habitual de muchos empresarios mexicanos: trabajo duro, crecimiento gradual, negocio familiar. «Ahora hábleme de usted», le preguntó. «¿Cómo te hiciste médico?». Paloma habló de su infancia en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara, de sus padres,
padre maestro y madre enfermera, que desde pequeña le inculcaron el amor por el conocimiento y el deseo de ayudar a la gente, de cómo entró en la facultad de medicina, de lo duro que fue estudiar, sobre todo los 2 primeros años. ¿Y se casó pronto? A los 24 años. Conocí a Emiliano en el último año del instituto. Entonces me pareció muy maduro y seguro de sí mismo. Llevaba 2 años trabajando, tenía planes de futuro. ¿Qué fue mal? Paloma guardó silencio, eligiendo las palabras. Era extraño hablar de divorcio con un desconocido, pero de algún modo con Octavio resultaba natural. Quizá los dos habíamos cambiado, o, por el contrario, seguíamos siendo los mismos, pero esperábamos algo diferente el uno del otro. Él quería una esposa tradicional que viviera solo para su familia, y yo quería una pareja que apoyara mis intereses y ambiciones. ¿Y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder? Él quería el divorcio antes de intentar llegar a un compromiso. Octavio asintió, y ella comprendió que no iba a preguntar más. La delicadeza era una cualidad rara, sobre todo en los hombres. Sus encuentros se hicieron regulares, 2 o 3 veces por semana. A veces los 3 con Soledad, a veces solo ellos dos. Poco a poco, Paloma fue conociendo mejor su vida, sus costumbres, su visión del mundo. Octavio resultó ser un hombre sencillo en la comunicación, pero profundo en el juicio. Leía mucho, se interesaba por la historia, amaba la música clásica, pero podía pasarse horas jugando con su hija a las muñecas o coleccionando rompecabezas. Soledad se encariñó con Paloma con rapidez y firmeza. La niña echaba claramente de menos la atención femenina, y Paloma disfrutaba llenando ese vacío. Iban juntas al parque, a tiendas infantiles. Paloma le enseñaba a tejer pulseras de cuentas y a pintar con acuarelas. «Paloma», dijo Soledad un día, cuando paseaban por el parque y Octavio fue a comprar helado, «¿y tú podrías ser mi madre?». La pregunta la pilló por sorpresa. Paloma se sentó junto a la niña en un banco. «¿Por qué lo piensas?». «Porque da gusto estar contigo, eres amable y guapa, y tu padre sonríe cuando estás cerca. Tu papá sonríe mucho sin mí». No así. Antes sonreía con ojos tristes. Ahora sus ojos también sonríen. La aguda observación del niño impresionó a Paloma. Efectivamente, Octavio había cambiado con el paso de las semanas, más abierto, más relajado, y ella misma se sentía mejor, más tranquila. Un mes después de conocerse, Octavio la invitó a cenar a uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Soledad se quedó con su niñera, una mujer mayor llamada Concepción, que ayudaba a Octavio en la casa y cuidaba de la niña cuando él estaba ocupado trabajando. El restaurante era elegante, pero no pretencioso. El tipo de lugar que elegiría una persona de buen gusto, pero sin el deseo de impresionar por ser caro. Pidieron vino, hablaron de varias cosas y Paloma notó que Octavio estaba un poco nervioso. «Paloma», dijo él cuando le sirvieron el postre, «tengo que decirte algo». Ella se preparó para oír algo serio por su tono. «Este mes ha sido muy especial para mí. Por primera vez en 2 años, he sentido que la vida podía ser algo más que trabajar y cuidar de Soledad. Has devuelto a mi mundo colores en los que no había reparado». Paloma se quedó callada, dándose cuenta de a dónde quería llegar. «Sé que no hace mucho que nos conocemos. Sé que estás pasando por un momento difícil después de tu divorcio, pero también sé que te quiero en mi vida con Soledad». Sacó una cajita del bolsillo y la colocó sobre la mesa, entre los dos. «Paloma, ¿quieres casarte conmigo?». Ella se quedó mirando la caja, dudando si abrirla o no. Hacía un mes estaba firmando los papeles del divorcio y ahora recibía una propuesta de matrimonio de otro hombre. Todo iba demasiado deprisa. «Octavio, yo no sé qué decir». «Entonces di lo que sientes, sin pensar si está bien o mal». Paloma cerró los ojos, escuchándose a sí misma. ¿Qué sentía? La tranquilidad de estar con este hombre,
La alegría de estar con su hija, la sensación de que la necesitaban, de que la valoraban no por ser correcta o útil, sino simplemente por ser quien era. «Me siento bien contigo», dijo, «que Soledad se me ha hecho querida, que no quiero imaginar mi vida sin ti. Entonces, ¿qué importa cuánto hace que nos conocemos? Lo que importa es cómo nos sentimos». Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo pero elegante con un pequeño diamante. «Sí», dijo ella, sorprendida de su propia determinación. «Sí, me casaré contigo». La boda se celebró 2 semanas más tarde en un pequeño registro civil del centro de la ciudad. Solo estaban presentes las personas más allegadas, Jimena como testigo de Paloma, Ricardo, el socio de Octavio, como su testigo, Soledad con un precioso vestido rosa y Concepción. Los padres de Paloma habían viajado desde su pueblo, un poco desconcertados por la rapidez de los acontecimientos, pero realmente felices por su hija. «Veo que eres feliz», dijo la madre de Paloma cuando se quedaron a solas. «Eso es lo más importante». «Pero, ¿no crees que todo va demasiado rápido?» «Hija, a nuestra edad no hay que andarse con rodeos. Si un hombre es adecuado para ti, si está tranquilo y feliz, ¿por qué esperar?» Después de un pequeño banquete en el restaurante, fueron a casa de Octavio. Paloma solo lo había visto fuera antes, cuando la llevaba a casa después de las citas. Una mansión de 2 plantas en el lujoso barrio de Colonas del Valle, con un gran jardín y piscina, techos altos y habitaciones espaciosas. «Bienvenida a casa», dijo Octavio cuando cruzaron el umbral. La casa estaba amueblada con gusto, pero sin lujos. Muebles cómodos, muchos libros, fotos familiares. En el salón estaba el piano que Soledad había aprendido a tocar. En las paredes había cuadros de artistas locales, paisajes de Jalisco, retratos con trajes nacionales. «Esta será tu habitación», le mostró Concepción a Paloma un amplio dormitorio en el primer piso con vistas al jardín. «Nuestra habitación», corrigió Octavio rodeando con el brazo los hombros de su mujer. La habitación tenía un enorme armario donde Paloma había colgado sus pocas pertenencias. Todo parecía sólido, bueno, muebles de madera natural, tejidos caros, electrodomésticos de calidad, pero no parecía ostentoso ni frío. «Octavio», dijo Paloma cuando se quedaron solos, «tengo un poco de miedo». «¿De qué?» «De no ser capaz de afrontarlo, de que no seré una buena esposa, una buena madrastra». Se acercó a ella y le cogió las manos. «Paloma, ya eres una buena esposa y madre. Soledad te adora, y yo no podría haber soñado con una compañera mejor». Por la noche, cuando Soledad dormía, se sentaron en el jardín a escuchar los sonidos de la Guadalajara nocturna. Paloma pensó en lo mucho que había cambiado su vida en un mes. De ser una mujer divorciada que vivía en el sofá de una amiga, había pasado a ser la esposa de un hombre rico, la dueña de una gran casa, la madrastra de una niña de 6 años. «¿En qué estás pensando?», preguntó Octavio. «En que hace un mes no podía imaginar que sería tan feliz. ¿Y ahora?» «Ahora me doy cuenta de que el pasado es realmente pasado, y que tengo la oportunidad de construir una nueva vida con gente que me aprecia». Octavio le cogió la mano y ella sintió el peso de la alianza en el dedo. Una nueva alianza que significaba un nuevo comienzo, nuevas posibilidades, un nuevo amor. En el dormitorio, preparándose para dormir, Paloma se miró en el espejo del gran tocador. La mujer que la miraba desde el espejo parecía tranquila y feliz. Por fin tranquila y feliz. Capítulo 5. Habían pasado 2 meses desde el día en que Emiliano le había tirado los papeles del divorcio a la cara. 2 meses en los que la vida de Paloma había cambiado hasta volverse irreconocible. Por la mañana se despertaba en el amplio dormitorio de la mansión, desayunaba en la gran cocina con vistas al jardín donde Soledad daba de comer a los peces de colores del estanque. Por la noche volvía a casa, donde la esperaban su marido y su hijastra, una cena familiar y tranquilas conversaciones en el salón.
No dejó su trabajo en la clínica, aunque Octavio se lo ofreció. Él quería que su mujer pasara más tiempo en casa, cuidando de Soledad, organizando el hogar. Pero Paloma le explicó que para ella la profesión no es solo una forma de ganar dinero, sino una vocación. Y él lo entendió. Solo prométeme que si te resulta difícil compaginar familia y trabajo, me lo dirás, le pidió. Te lo prometo, respondió ella, dándose cuenta de que en este matrimonio no habría reproches por su carrera ni acusaciones de descuidar su hogar. El sábado por la noche Octavio propuso una cena en la ciudad. Soledad se quedó con Concepción. Planeaban ver dibujos animados y hacer bizcochos. Paloma se puso el hermoso vestido negro que Octavio le había comprado la semana pasada y se dirigieron al centro en el coche de él, un elegante sedán plateado que conducía desde hacía varios años. ¿A dónde vamos?, preguntó Paloma, acomodándose en el sillón de cuero. Hay un sitio que quiero enseñarte. Es un restaurante con una comida increíble y vistas a la catedral. Creo que te gustará. Condujeron por las calles familiares de Guadalajara y Paloma disfrutó mirando por la ventanilla la ciudad nocturna. En los 2 meses que llevaba casada, estaba redescubriendo estos lugares. Ahora los veía a través de los ojos de una mujer feliz, no de una divorciada que intentaba pegar los pedazos de una vida rota. Conduciendo por la avenida Juárez, donde se encontraba la oficina de la empresa donde trabajaba Emiliano, Paloma miró involuntariamente en dirección a un edificio que le resultaba familiar, y de pronto se fijó en el letrero de neón del pequeño restaurante Los Amigos, que recordaba de las historias de su ex marido. Octavio, dijo, ¿podemos parar ahí? Él miró en esa dirección y vio un modesto establecimiento con un par de mesas en un porche abierto. ¿Allí? Pero quedamos en cenar en un sitio bonito. Tengo curiosidad. Mi exmarido solía cenar allí con sus colegas. Me gustaría ver qué clase de sitio es. Octavio aparcó fuera del restaurante y entraron. El local era acogedor, aunque sencillo. Mesas de madera, manteles a cuadros, paredes decoradas con fotos de la vieja Guadalajara. Era un lugar típico para fiestas de trabajo de clase media. Barato, abundante, sin pretensiones de sofisticación. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y Paloma miró alrededor con interés. Así que aquí era donde Emiliano pasaba las tardes cuando no quería volver a casa. Aquí bebía cerveza con sus colegas y se quejaba de la vida en lugar de discutir los problemas con su mujer. Interesante lugar, dijo Octavio estudiando el menú. Comida casera, precios razonables. Ya veo por qué vienen aquí los oficinistas. Para Emiliano era un refugio de los problemas familiares, dijo Paloma. Un lugar donde relajarse y olvidarse de las responsabilidades. Pidieron la cena. Octavio pidió carne a la parrilla y Paloma pescado con verduras. Hablaron de los planes para la semana siguiente, de que Soledad iría a primer grado dentro de un mes, del próximo viaje a casa de los padres de Paloma. Me gusta cómo hablas con mis padres, dijo Paloma. Les caes bien enseguida. Son buenas personas. Veo de dónde vienen tu amabilidad y tu sabiduría. ¿Y tus padres? No hablas mucho de ellos. Murieron cuando empecé en el negocio. Mi padre tuvo un ataque al corazón. Mi madre 6 meses después. No podía vivir sin él. No había amargura en la voz de Octavio, solo la ligera tristeza de un hombre que había aceptado la pérdida y aprendido a seguir adelante. Es una pena que no hayan visto el éxito que has tenido y qué hija tan maravillosa tienes. Les habrías encantado, sonrió. Mamá siempre decía que lo más importante en una mujer es un buen corazón y unos ojos inteligentes. Tú tienes las 2 cosas. Paloma se sintió reconfortada por sus palabras. Con Octavio, los cumplidos sonaban naturales, sin tratar de impresionar. Solo decía lo que pensaba. Ya estaban terminando el plato principal cuando un grupo de hombres trajeados entró en el restaurante. Paloma los miró mecánicamente y se quedó paralizada. Entre los que entraron estaba Emiliano. Tenía casi el mismo aspecto que hacía 2 meses.
salvo que había adelgazado un poco y llevaba el pelo más corto. Llevaba el traje azul oscuro que ella le había comprado por su cumpleaños el año pasado, una camisa blanca y una corbata a rayas. Hablaba animadamente con sus colegas, gesticulaba, reía. En resumen, parecía muy contento de la vida. Paloma se tensó involuntariamente, aunque comprendió que el encuentro era inevitable tarde o temprano. Guadalajara, una gran ciudad, pero no tanto como para que los ex cónyuges no se cruzaran nunca. ¿Ocurre algo?, preguntó Octavio, notando el cambio en su comportamiento. Acaba de entrar mi ex marido, el del traje azul oscuro. Octavio miró con cautela en la dirección indicada. ¿Quieres irte? No, dijo Paloma tras una breve pausa. No tengo nada de qué avergonzarme ni nada que ocultar. Un grupo de hombres se sentó a una gran mesa en el extremo opuesto de la sala. Emiliano estaba sentado de espaldas a ellos, y hasta el momento no había reparado en su presencia. Paloma le observó furtivamente, intentando averiguar qué sentía. ¿Dolor? ¿Ira? ¿Arrepentimiento? Pero para su sorpresa, no sentía nada en particular. Era como si estuviera mirando a alguien que no conocía muy bien. Parece normal, dijo. ¿Qué esperabas ver? No lo sé. Supongo que pensé que parecería infeliz o triunfante, y no es más que un hombre corriente cenando con sus colegas. Octavio le cogió la mano por encima de la mesa. Es una buena señal. Significa que realmente has dejado atrás el pasado. Pidieron postre y café, sin dejar de hablar en voz baja. Paloma era ajena a la presencia de Emiliano, absorta en el relato que su marido hacía de sus planes de expansión empresarial. Iba a abrir 2 tiendas más en las afueras y a lanzar la venta por Internet. El mercado de la electrónica está creciendo rápidamente, explicó. La gente cambia de equipo cada vez más a menudo, quiere los últimos modelos. Lo principal es seguir las tendencias y mantener buenas relaciones con los proveedores. ¿Hay mucha competencia? Hay varias grandes cadenas, pero yo tengo una ventaja. Conozco el mercado local, trabajo personalmente con los clientes. La gente aprecia el trato humano. En ese momento, uno de los colegas de Emiliano soltó una sonora carcajada, y él se volvió para mirar la fuente de la diversión. Su mirada se deslizó por la sala y se detuvo en Paloma. Durante unos segundos se miraron a través del restaurante. Emiliano se sorprendió, se levantó y se dirigió a su mesa. «¿Paloma?», dijo acercándose. «Hola, no esperaba verte aquí». «Hola, Emiliano», respondió ella con calma. «A mí también». Se detuvo junto a su mesa, claramente inseguro de cómo actuar. Su mirada se desvió hacia Octavio y en sus ojos había un destello de curiosidad mezclado con recelo. «Emiliano, te presento a Octavio, mi marido. Octavio es Emiliano, mi ex marido». Emiliano giró bruscamente la cabeza hacia ella, sin creer lo que oía. «¿Marido? Pero nos divorciamos hace solo 2 meses». «Exacto», asintió Paloma. «Hace 2 meses». Octavio se levantó y le tendió la mano para estrechársela. «Encantado», dijo amablemente. Emiliano le estrechó la mano, pero siguió mirándole con creciente sorpresa. «Perdone, pero usted... ¿Es usted Octavio Mendoza, el dueño de la cadena Electromex?» «Sí, soy yo. Lo vi en una entrevista en la televisión. Sobre el desarrollo de negocios en Jalisco. Puede ser, a veces invitan a periodistas». Emiliano se sentó en la silla vacía sin siquiera pedir permiso. Tenía una expresión de total desconcierto en el rostro. «Paloma, ¿cómo? Quiero decir, ¿dónde os conocisteis?» «En la clínica», respondió ella. Octavio traía a su hija a una cita. «¿Tienes una hija?» Emiliano miró a Octavio. «Sí, Soledad, tiene 6 años. Ya veo». Emiliano se pasó la mano por el pelo, un gesto que Paloma recordaba bien. Era lo que hacía cuando estaba nervioso. «Paloma, ¿puedo hablar contigo? ¿En privado?» «Todo lo que quieras decir, puedes decirlo delante de mi marido», respondió ella con calma. «Ya, no esperaba que te casaras tan pronto,
Pensé que tardarías un tiempo en superar el divorcio. No necesitaba recuperarme. Nuestro divorcio fue una liberación para mí. Emiliano se sonrojó al darse cuenta de que la conversación estaba teniendo lugar en presencia de alguien que claramente conocía los detalles de su ruptura. Paloma, lo siento. Probablemente fui demasiado duro entonces. Dije demasiado. Dijiste exactamente lo que pensabas, y te lo agradezco. Pero no quería ofenderte. Emiliano. Paloma se inclinó hacia adelante. Me dijiste que nuestro matrimonio era un error, que yo era aburrida y predecible, que por mi culpa no podías concentrarte en tu carrera. ¿Te acuerdas? Miró torpemente a Octavio, que escuchaba en silencio su conversación. Estaba borracho, frustrado por los problemas del trabajo. No, fuiste sincera. Por primera vez en nuestro matrimonio, realmente sincero. ¿Y sabes qué? Tenías razón. ¿Qué? Nuestro matrimonio fue un error. No éramos el uno para el otro, pero intentamos ignorarlo durante demasiado tiempo. Paloma cogió una servilleta de la mesa y se limpió cuidadosamente los labios. Octavio notó que sus manos estaban perfectamente quietas. Yo era la mujer equivocada para ti, y tú eras el marido equivocado para mí. Y menos mal que nos dimos cuenta antes de malgastar unos cuantos años más en aquel error. Pero Paloma, ¿y sabes qué es lo mejor? Ella continuó. Me llamaste aburrida y predecible, y puede que contigo lo fuera, pero resulta que con la persona adecuada puedo ser completamente diferente. Miró a Octavio y él le devolvió la sonrisa. Junto a un marido que aprecie mi profesión y no la vea como un obstáculo para la felicidad conyugal, que me ve como una compañera, no como una carga para su carrera, que me dice que soy guapa e inteligente, no que se queja de que soy demasiado correcta. Emiliano se quedó en silencio unos segundos, mirando fijamente la mesa, y luego levantó la vista, encendiéndose las luces malignas de sus ojos. Así que gracias, Emiliano. Divorciarte de mí ha sido la mejor decisión de tu vida, y sin duda la mejor decisión de la mía. Sí, claro, dijo cada vez más enfadado. ¿Te crees algo ahora que has encontrado un marido millonario? ¿Crees que el dinero te ha cambiado? Paloma le miró sorprendida. ¿Qué tiene que ver el dinero? Porque sigues siendo la misma. Emiliano levantó la voz, atrayendo la atención de las mesas vecinas. La misma ratona aburrida y gris, solo que ahora con un vestido caro. ¿Creías que un marido rico te convertiría en algo especial? No eras nada y seguirás siéndolo. Octavio se levantó lentamente de su asiento. Su rostro permanecía tranquilo, pero algo en su postura y en su mirada silenció a Emiliano. Lo siento, dijo Octavio en voz baja, pero había acero en su voz. Parece que has olvidado dónde estás y con quién estás hablando. ¿Quién diablos eres tú para decirme lo que tengo que hacer? Estalló Emiliano, levantándose de la silla. ¿Y qué si eres rico? Compró a su mujer como una cosa en una tienda. Emiliano, cállate, dijo Paloma en voz baja, pero él no la oyó. ¿Y sabes qué, querida? Se volvió hacia ella con una sonrisa venenosa. Te dejará en cuanto se dé cuenta de lo que eres en realidad, fría, insensible. Incluso en la cama eras como un pez muerto. Octavio se adelantó bruscamente y su máscara serena se desvaneció. En sus ojos se encendió un fuego peligroso. Cállate, dijo apretando los dientes. Cállate ya, o me olvidaré de que estamos en un lugar público. ¿De verdad te duelen los ojos? Emiliano retrocedió, pero siguió sonriendo venenosamente. Pronto te darás cuenta de que te has comprado una preciosa muñeca sin alma. Solo sabe trabajar y leer la moral. ¡Basta ya!, gruñó Octavio, y varios clientes de las mesas vecinas se volvieron para mirarlos. Emiliano se dio cuenta de que había ido demasiado lejos cuando vio la cara de Octavio, pero el orgullo no le permitió echarse atrás. «Suerte con ese cubito», dijo por última vez. «Y cuando te canses de jugar a la familia feliz, recuerda mis palabras». Octavio dio otro paso hacia él,
apretando los puños, y Emiliano se dio cuenta por fin de que había llevado al hombre al extremo. Retrocedió rápidamente, murmurando algo ininteligible, y se apresuró hacia su mesa, donde sus colegas lo observaban horrorizados. «Cobarde», dijo Octavio en voz baja a su espalda, pero lo bastante alta como para que lo oyera la mitad de la sala. Caminaron hacia la salida, y Paloma pudo sentir la mirada de su ex marido sobre ella. En la puerta, se dio la vuelta y le saludó con la mano, amistosamente, sin malicia. En el coche, Octavio arrancó el motor, pero no se movió. «¿Cómo te encuentras?», le preguntó. «Sorprendentemente bien», respondió Paloma tras una breve pausa. «Pensé que encontrarme con él sería doloroso, pero resultó todo lo contrario». «¿Por qué?». «Porque le vi como realmente es. No un villano que me arruinó la vida, ni un amor perdido. Solo un hombre que no era adecuado para mí, igual que yo no era adecuada para él». Miró por el retrovisor, donde podía ver el letrero luminoso de los amigos. También me di cuenta de que ya no sentía nada por él. Ni rabia, ni resentimiento, ni arrepentimiento. Fue el pasado el que me enseñó a apreciar el presente. Octavio le cogió la mano y se la llevó a los labios. «Vamos a casa, esposa mía». «Vámonos, marido mío». El coche se movió suavemente, llevándolos hacia la casa donde Soledad dormía en el cuarto de los niños y el vino esperaba en la nevera, que abrirían antes de acostarse, sentados en el jardín y planeando el mañana.